Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a comentar primero el tema de MicroStrategy un poco por encima, porque voy a hacer un vídeo específico, o quiero hacer, vamos a ver si me da tiempo para el fin de semana, explicando la situación, pero vamos a comentarlo por encima. Michael Saylor dijo que podrían vender Bitcoin cuando sea ventajoso para la compañía y Bitcoin pues como que no, pues simplemente no reaccionó porque tampoco es una cosa tremenda, ¿no? En las redes sociales, evidentemente, todos los trolls han empezado a volver a atacar a MicroStrategy, pero al final es lógico. O sea, si de repente hay una ventaja en vender Bitcoin porque va a ser beneficioso para los accionistas de MicroStrategy, pues lo tendrán que hacer. Y tampoco está hablando de vender grandes cantidades, ni ha dicho que va a vender sí o sí. Va a decir que podríamos vender. O sea, si sube Bitcoin, por ejemplo, yo qué sé, a 120.000, pues es lógico que vendan una parte, se aseguren con esa pequeña venta pagar dividendos para un montón de años y sigan luego con su venta de STCR para seguir comprando más Bitcoin para el largo plazo. O sea que tampoco tiene mucha más importancia que eso. Lo que pasa es que la gente no está entendiendo lo que está haciendo MicroStrategy, más que nada porque la mayoría de los que comentan no tienen ni idea de finanzas y gracias a ese desconocimiento, pues meten foot en el mercado, no sé por qué, pero bueno, sin más. Es parecido que lo que os expliqué ayer. Si tú estás en un negocio y estás comprando, por ejemplo, pisos, que es un activo, en este caso es Bitcoin, pero si estás comprando pisos, pues de vez en cuando, si hay alguno que sube mucho de precio y te interesa venderlo para hacer el beneficio, pues lo haces. Pues aquí lo mismo, si sube Bitcoin mucho para hacer beneficio, pues lo haces. Y de esta manera, además, aparte de que se quita otra vez otro de los FUD de. Es que se va quitando FUDs de cada dos por tres. Cuando sacó capital para asegurarse el pago de los intereses para los próximos 2 años, se quitó ese FUD. Como ha seguido emitiendo acciones de STCR, pues ha seguido aumentando ese FUD por algún lado. Cuando venda bitcoins para pagar esos dividendos y se asegure un montón de años de pago, volverán con alguna otra cosa. Al final, es irse quitando el FUD. A mí me parece hasta bien que haya dicho eso, porque de alguna manera está anulando los posibles ataques a MicroStrategy, porque seguramente muchas personas dirían, si no vende Bitcoin nunca, para pagar los dividendos de las STCR, la única manera que le queda es vender acciones de MicroStrategy. Entonces vamos a ponernos en corto en las acciones de MicroStrategy y le fastidiamos a Michael Saylor. De esta manera no lo pueden hacer, porque si en algún momento hacen eso, si en algún momento se ponen cortos en acciones de MicroStrategy y presionan a la baja el precio de MicroStrategy de tal manera que MicroStrategy baja por debajo del precio eh, que equivalen a los Bitcoin que tienen en cartera, pues MicroStrategy puede hacer una estrategia muy sencilla, vender Bitcoin y comprar acciones de MicroStrategy. Y así ganan los accionistas. ¿Vale? Así que eso es lo que ha hecho, abrirse una vía para protegerse de posibles ataques sobre la empresa. Nada más. Nada más ni nada menos. Ha vuelto a dar otra lección a los que estaban venga a meter food en las redes sociales cada vez que compraba más Bitcoin, que cada vez que emitía STCR. Al final la estrategia es bien clara. El que no la entienda es que no está entendiendo nada. O sea, él está cogiendo con solo una parte, además, ¿eh? Es que no es con todo. Es que si dirías, no, es que está comprando todos los Bitcoin con deuda. No. O sea, solo una pequeña parte. Ha comprado Bitcoins con acciones propias, un montón de ellos, y con dinero que tenían en liquidez. Y una pequeña parte de esa cantidad de Bitcoin que tiene, las está comprando con deuda que está emitiendo a través de STCR. Es decir, es como que está cogiendo un préstamo al 11% anual. Y con ese dinero está cogiendo Bitcoin. Y la estrategia es que Bitcoin suba más que el 11% anual todos los años. De media. Ya está, eso es ganador. O sea, la única manera de que eso sea perdedor es que Bitcoin no suba más del 11% de media anual. Y que no sea capaz ni siquiera de sacar ninguna rentabilidad a los Bitcoin que tiene en cartera. Lo cual es difícil, porque ya lo dije el otro día. De alguna manera algo se puede sacar utilizando opciones o lo que sea. Con lo cual, cualquier food que metan sobre esto es absurdo. Pero bueno, lo comentaré más en detenimiento en algún otro vídeo concreto de esto. Y ahora vamos ya con otras cosas. Una de las cosas que hacen mal al mercado es esta, por ejemplo.
Vanek ve posible que Bitcoin alcance un precio de $1 millón en los próximos 5 años. Esto es lo que más mal le hace al mercado, para los pequeños inversores me refiero. Porque llevamos viviendo esto desde siempre, desde que se ha empezado a hablar del mercado de criptomonedas. Desde que empezó el canal, hemos estado viviendo esto. Expectativas exageradas. Claro, cuando tú levantas expectativas tan exageradas, como luego nunca se cumplen, y no es que no se cumplan por poco, es que no se cumplen por mucho. Porque ya en el ciclo del 2000, de 2018 se hablaba de precios de 150.000 y llegamos a 19.000. En el ciclo de 2021 se hablaban de 500.000, de 300.000, 350.000 y nos quedamos en 69.000. En este último ciclo, cuando empezaron los ETFs, volvíamos a hablar de 500.000, de 600.000 y nos hemos quedado en 126.000 y nos siguen hablando ahora de 1 millón en los próximos 5 años. ¿Y esto qué crea? Crea unas expectativas demasiado altas y como ni siquiera nos acercamos a un porcentaje de esas expectativas, pues la gente se desespera. La gente se desespera y se frustra cuando ve que igual dentro de 5 años pues estamos en 200.000. Y la gente dice, joder, no ha subido nada. No, es una buena subida, pero si nos ponen estas expectativas tan altas, pues luego la gente se desespera, se desanima y vende. Y se sale de lo que es un activo que te protege, como decíamos ayer, de la depreciación de tu dinero. Te salvaguarda tu poder adquisitivo. Entonces la gente no lo ve como eso. Con estas expectativas que te lanzan, lo ves como algo que te va a hacer millonario en poco tiempo. Y ese es el problema. Todo esto es el problema. Pero es que además no es el único, porque dices, no, una entidad lo comenta, ¿no? Pero es que lo comentan más. Aquí nos dice proyecciones alcistas que se repiten en la industria. Aunque el objetivo de 1 millón puede parecer ambicioso, especialmente considerando que Bitcoin nunca ha superado de forma sostenida los 126.000, no se trata de una predicción aislada. El mes pasado, Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, también sugirió que Bitcoin podría alcanzar ese nivel en el futuro. Y Eric Trump también se suma a esa narrativa asegurando que la criptomoneda eventualmente superará ese umbral. O sea que te lo dicen varios y claro, la gente se lo cree. Bueno, ya cada vez menos, evidentemente, porque vas aprendiendo con el tiempo, pero al final te desilusiona. Luego ves que este año nos quedamos, por ejemplo, solo igual en 95.000 y la gente ya frustrada. Y el año que viene igual volvemos a 120.000 y la gente frustrada. Y el año siguiente igual llegamos a 170.000 y la gente sigue frustrada. Porque no llegamos a 1 millón. Y pasarán estos 5 años, con suerte habremos llegado a 200.000 y el mercado estará frustrado. Con una ganancia posiblemente de por 4 y te parecerá poco en 5 años. Suficiente para MicroStrategy, por cierto, que si hace un por 4 o un por 3 en los próximos 5 años, tiene para pagar ese 11,5% más que de sobra, ¿vale? Pero para la gente, pues no. La gente se frustrará con estas cosas. Por eso lo quiero comentar, pues para que los que lo veáis, pues no os hagáis esas ilusiones, porque es muy improbable que esto ocurra. Si ocurre, mejor, porque nosotros vamos a holdear. No sé si con todo, evidentemente, porque ya dijimos que en algún momento, si vemos subidas muy fuertes, eh, cambiaremos un poco la proporción de la cartera, pero si llega, desde luego, algo vamos a tener. Así que bueno, si llega mejor, pero para mí no es la idea. Yo me quedo con otras cifras más moderadas y si luego son mejores, pues mejor, pero no quiero entrar en una dinámica que nos pueda hacer frustrarnos. Bien, dicho esto, vamos ya a ver qué está haciendo el mercado. Como veis, en el día de hoy, pues retrocedemos un poquito ahora mismo. A ver en porcentaje cuánto es. Un 0,37%, 81.145. Hemos alcanzado niveles ya cerca de la resistencia, le empieza a costar más subir. El mercado se ha centrado además estos días en la bolsa, ha subido mucho el SP500 en los 2 últimos días, hoy también está subiendo ligeramente el futuro. El petróleo sigue cayendo, está por debajo de 100, está en 99,14, así que la tendencia de los mercados es positiva, pero Bitcoin se ha estancado un poco porque
venía desmarcándose un poco de las bolsas y el dinero ahora ha rotado un poco hacia las bolsas que han aprovechado esa caída del petróleo para tener esta subida, ¿no? Bitcoin parece que está consolidando un poquito estos niveles, le puede quedar en el corto plazo un pequeño tirón adicional, pero ya estamos en resistencias y posiblemente entremos en una fase otra vez lateral, como dije, que nos lleve hacia niveles inferiores a buscar apoyo, a buscar esa consolidación y nos llevará 2 meses o 2 meses y medio hasta que consolidemos bien toda esta zona. Y una vez que consolidemos bien toda esta zona, pues entonces sí que estaremos preparados para niveles superiores de cara pues ya a la última parte del año. Seguramente, como digo, en el último trimestre en algún momento alcanzaremos niveles superiores a 90.000, quizás 95.000, quizás 97.000, para seguramente cerrar el año un poquito por debajo de ese máximo que marquemos durante el año. Pero bueno, lo importante es eso, que sea un año positivo, que se ahuyenten todas las nubes de un ciclo bajista. No es necesario que tenga una gran subida, solo con que suba ya cambia toda la dinámica de los ciclos que se venía comentando, como ya pues venimos diciendo que va a ocurrir, porque al final no tiene ningún sentido mantener un ciclo constante de 4 años. Los ciclos no tienen una periodicidad concreta en ningún mercado. Si cogéis la bolsa, no podéis decir que la bolsa caiga cada X años, porque no es así. Y en Bitcoin al principio tenía sentido por los halving, pero los halving ya no tienen mucho sentido en los siguientes años para el mercado, más que nada porque ya está en circulación prácticamente todos los Bitcoin. Solo queda menos de 1 millón de Bitcoin para salir en circulación, es decir, hay más de 20 millones en circulación. Entonces, lo que queda por salir no cambia radicalmente lo que ocurra en el mercado, por lo tanto, no tiene ningún sentido ninguna periodicidad en los ciclos. Los ciclos pueden ser de la periodicidad que les dé la gana. Evidentemente siempre va a haber épocas mejores y épocas peores. Es decir, siempre va a haber ciclos en los que el mercado se comporte mejor y ciclos en los que el mercado se comporte peor, pero no tienen por qué ser cada 4 años, ni mucho menos. Es que no tiene ningún sentido, ¿vale? El único sentido que tenía era ese, el halving, al principio de la existencia de Bitcoin, porque era una incidencia muy grande. La cantidad de Bitcoins que había en circulación dependía mucho de los nuevos Bitcoin que salían también. Y, y eso ya no es así. Ya. Así que bueno, pues esa es la situación. Vamos a mirar los diferentes gráficos. Seguimos teniendo un gráfico mensual muy positivo con una vela mensual alcista, gráfico semanal también, separándonos de la línea de tendencia. Podríamos bajar a apoyarnos en ella, con lo cual pues estamos hablando de que podríamos volver a caer a la zona de 73.000. O sea que no nos tenemos que tampoco frustrar porque ocurra eso, si es que ocurre. No tiene por qué ocurrir, o sea que tampoco hay que hacer como los que estaban esperando una caída a 40.000 para comprar y si no, no compraban. No tiene por qué caer a ese nivel, pero si cae no tiene que frustrarnos. Es una situación de mercado que podría ocurrir. En el diario, pues tenemos soportes por la zona de 78.738, 74.900, que veremos a ver si los tocamos otra vez o no. Y en el horario, pues se ha metido en un movimiento lateral, como veis, con la base en la zona de los 80.800 aproximadamente y la parte alta 81.700, con este pico que se salió aquí, con este pico que nos salimos un poco hacia el máximo que hemos marcado recientemente, pero ahora mismo está enfrascado entre los 80.800 y 81.670. Si pierde la zona inferior, se irá para abajo. Esto tiene pinta de hombro, cabeza, hombro. Podría confirmarse si rompe los 8.000, los 80.800 hacia abajo. Pero si rompe hacia arriba los 81.672, volveremos hacia los 82.400, 82.500 y ahí pues también le costará seguramente. Así que bueno, eso es un poco como tenemos el mercado para Bitcoin. Ahora vamos a ver un poco las altcoins. Voy a quitar esto de aquí, perdón, un segundito. Vamos a ver lo que tenemos en las altcoins. La dominancia está en 61%. Ha bajado un poco estos días, como es normal. Siempre primero el rally de Bitcoin y luego se suman algunas altcoins. Y depende cuáles sean las que se suman, pues la dominancia ha bajado un poco. En el caso de AVE, quiere rebotar, pero no termina de arrancar. Está en los mínimos. Está intentando digerir ese hackeo que ha habido. Cardano ha rebotado un poco estos últimos días, andan con alguna actualización, entonces siempre que hay actualización y encima el mercado pues está un poquito mejor, pues aprovechan para especular con esos tokens.
BGB ha rebotado fuerte en el día de ayer, rompiendo la resistencia y parece que se sale de la zona del suelo. BNB también, ayer una buena subida y también parece que arranca un poco. Quizás el volumen en los exchange esté mejorando y eso hace que los tokens de los exchange pues tengan ese comportamiento positivo. Ethereum 0,37% abajo, amenazando los mínimos anteriores. Ojo con Ethereum que ha perdido bastante punch. Había aguantado muy bien en una fase en la que el resto de altcoins estaban mal, pero se ha desinflado mucho últimamente. Yo creo que es por el tema de ordenadores cuánticos. Había levantado muchas expectativas y bueno, pues ya sabéis, o sea, siempre que se levantan muchas expectativas y luego pues se queda en nada, pues al final lo pagan los precios de los activos, ¿no? Solana ha rebotado hasta la línea de tendencia principal, justo la está tocando ahí, el día de hoy ha tocado esa línea, si la rompe seguirá subiendo, pero es una resistencia importante, si no hay fuerza en el mercado será difícil que lo rompa. Tron aguanta, no termina de ir hacia el soporte de los 411 ni perderlo, así que de momento pues se mantiene bien. Y XRP hoy cae un 0,34%, cada vez más gente se va dando cuenta que la narrativa de XRP no le lleva a ningún lado. Ya he leído algún artículo por ahí que la gente cuanto más comprende cómo funciona, pues más se da cuenta de que no hay posibilidades de que llegue a los precios absurdos que nos querían vender, ¿no? Y ZK sigue en su movimiento especulativo con una subida adicional del 1,11%, bastante fuerza, como veis en las últimas jornadas, relacionado mucho con ese hard fork que va a haber en Bitcoin. Y nada, cerramos el mercado ahí con Bitcoin en 81.164. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.